¿Qué tal? Bienvenidos a este su podcast Creemos, Creamos y Contamos Historias. Ya tuvieron la oportunidad de ver el primer capítulo, de escucharlo, pues este es el segundo y hoy vamos a platicar de un tema bien suave, un tema que a mí me apasiona, que es el dibujo. Vamos a conocer un poquito de datos de historia, pero lo vamos a ir conociendo a través de un dibujo mismo. ¿Qué quiere decir? Vamos a dibujar, así es. Los que están escuchando esto en Spotify, pues también lo pueden ir haciendo o simplemente escuchando los datos, y los que están aquí acompañándonos en el canal y suscritos por favor al canal de YouTube, pues podrán ir acompañándome en este dibujo que seguramente les va a dejar algo muy bueno. Pues bueno, vamos a utilizar el día de hoy una herramienta que es un lápiz Derwent Charcoal, que es de carbón, es una mina de carbón cubierta de madera, y prácticamente vamos a estarlo trabajando sobre una hoja de marquilla, una hoja de papel algodonoso. Esta marca Derwent es muy buena, se las recomiendo, el precio es muy accesible y la pueden encontrar en tiendas como Lumen, donde podrán adquirir muchos de estos productos y sus diferentes versiones. Regresando al punto, la historia del dibujo. El dibujo es más antiguo de lo que creemos. La mayoría de nosotros tenemos la idea de que el dibujo viene en años recientes a aparecer, pero resulta que el dibujo tiene mucha más antigüedad de la que presuponemos. ¿Y a qué antigüedad me refiero? Pues bueno, imaginen que los cavernícolas allá en Albacete, España, hace cerca de 40,000 años atrás, así como lo dije, 40,000 años atrás, tenían esta intención de mostrar sus ideas, de dejar marca, de informar qué sucedía en sus vidas. ¿Qué quiere decir? Teníamos esta intención como humanos de comunicarnos con otros de manera asíncrona, rompiendo los límites del tiempo. ¿Por qué? Pues porque estos dibujos en esa época, viajen conmigo a ese lugar muy lejos en nuestro uso horario, ¿verdad? Donde los cavernícolas o estos grupos sobrevivientes de homínidos pues tenían que ir verificando si los alimentos servían, si podían ser consumidos de alguna manera, y esa información no siempre la podían llevar consigo, así que decidían tratar de transmitirla a través de estos dibujos, encontrando en las pinturas rupestres la evolución misma de la información a través del dibujo. Hablamos que el dibujo es anterior o tiene más antigüedad que la misma cocina, que la misma medicina, incluso que las sectas y las reuniones que tenemos como grupos ya entendidos. ¿Por qué? Porque el dibujo tenía la función de informar cómo se cazaba un mamut, en dónde lo hacían, cuántas personas lo hacían, con qué herramientas lo hacían, etcétera. ¿Sale? De ahí vienen los primeros trazos, y de ahí también viene el inicio de la escritura, porque la única manera de escribir, así como ustedes lo están entendiendo ahorita, pues es usando un dibujo. Cada letra que nosotros utilizamos es un dibujo en sí mismo. Escribir, en esencia, es dibujar. Dibujar números, dibujar letras. Ahora nosotros utilizamos inteligencias artificiales como computadoras para que dibujen por nosotros, pero en la antigüedad y a épocas también más recientes utilizábamos herramientas como este lápiz de carbón para dibujar. Así que esa es un dato que a mí me gusta mucho, creo que vale bastante la pena mencionarlo, ¿verdad? Pero bien, ¿qué es el dibujo en sí? Pues es un intento de representar
eventos en la vida diaria, objetos, situaciones o simplemente sentimientos a través de líneas y puntos. Eso sería la definición básica de lo que es el dibujo. A través de la prehistoria, como les mencionaba, en Albacete, en esta cueva de Alpera, pues ustedes pueden observar ya un inicio bastante sólido de lo que era el dibujo. Pero con el tiempo, pues vamos avanzando y vamos creciendo en sociedad y como cultura hasta llegar a fechas mucho más cercanas, ¿no? A fechas donde 3.000, 4.000 años antes de Cristo, ya el dibujo era una usanza mucho más asidua, estábamos cercanos a él de manera más cómoda, porque muchos imperios querían dejar huella, querían dejar la información de lo que estaban haciendo, y la manera más práctica de transmitirlo era a través de los dibujos. ¿Por qué? Porque el dibujo, antes que la escritura, si ya la escritura estaba bien desarrollada en muchos lugares. Bueno, porque el dibujo era legible por cualquier persona, inclusive personas que no conocieran el lenguaje o el idioma. Esta es una ventaja que la ilustración y los dibujos tienen sobre cualquier comunicación. Ya para el Renacimiento, pues nos encontramos con estructuras de dibujo muy consolidadas, ya artistas que habían súper desarrollado habilidades, y lo más increíble, pues academias que te enseñaban cómo llevar a cabo dibujos de calidades formidables, ¿no? ¿Qué me gusta de platicar de estos puntos? Podríamos ahondar quizá en momentos claves de la historia. Creo yo que un momento clave para el dibujo moderno pues fue el cambio de la industria, donde comenzamos a ver que necesitábamos documentar procesos y partes de objetos que normalmente no es tan fácil recordar. Y estos objetos, como lo podrían ser maquinarias, etcétera, pues requerían mucho del trabajo en dibujo, tanto, como bien mencionaba, de pequeñas partes, así como también de ideas y conceptos mucho más robustos, ¿verdad? Mucho más interesantes. Entonces, ¿por qué el dibujo nos sirve a todos? Bueno, creo yo que además de permitirnos viajar y trasladar ideas de nuestra cabeza hacia el papel, y además de permitirnos compartir lo que pensamos y cómo lo visualizamos nosotros a otros seres, a otras inteligencias, creo que el dibujo, más allá de eso, también es una conexión con nosotros, es una especie de meditación, ¿sale? Y pues bueno, creo yo que a través de la historia de la humanidad, pues el dibujo nos ha dictado que prevalece y va a continuar existiendo en diferentes formas y adaptándose en varias calidades, en varios formatos, para lograr siempre acompañarnos en nuestro camino como humanidad. Yo creo que si me dijeran qué me gustaría hacer el resto de mis días, una de las actividades que pondría ahí en juego sería el dibujo mismo, porque creo que me permite explorar momentos, explorar ideas y sobre todo llevarlas a los ojos de alguien más para que esa persona conecte con ellas o simplemente se distraiga. Hoy ese es el tema que tocó. Hoy tocó platicar sobre el dibujo a muy grosso modo. Espero les haya gustado. Si ustedes creen que el dibujo vale o no la pena, si tienen datos interesantes sobre la evolución, las herramientas siempre
fueron herramientas muy orgánicas. La verdad es que el dibujo, cuando comenzó a formalizarse, pues se sugirió el uso de varios minerales como gises, como grafito, como hematites, como gesos, como algunos pigmentos naturales en polvo ya secos, y pues esto se fue industrializando. Esa es la verdad, que encontraron también una manera de comercializar, con todo esto, y llevarlo a manos de muchas más personas que pudieran disfrutar de ello, ¿no? El dibujo siempre fue muy accesible para todo el mundo, porque puedes dibujar con una rama en la tierra, puedes dibujar con tu dedo con agua y una superficie seca, y esa practicidad para llevarlo a cualquier persona, pues creo yo que lo hace una de las actividades más importantes que podemos realizar como seres humanos. Hay personas que no tienen el afecto hacia el dibujo y que no le encuentran un sentido pues más que educativo, pero bueno, para mí, y creo que para algunos quizá de los que estén escuchándome, el dibujo es más que eso. El dibujo es una conexión interior con lo que creemos, lo que pensamos, a veces incluso con lo que soñamos, y eso para mí es muy valioso. ¿Sale? Ahí van viendo cómo a través de líneas muy simples construimos este personaje en estos 10 minutos de dibujo, llenos de gritos, llenos de perros, y con muchas ganas de compartir un rato con ustedes. Aprovecho para invitarlos a suscribirse. Si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Voy a ir haciendo mejores contenidos. El podcast ya está trabajando una etapa muy maravillosa. Se viene la siguiente semana, vamos a tener nuestro primer invitado. Es un artista plástico, es un pintor que la verdad ha entregado su vida a proyectar ideas, a crear historias y a creer en esas historias. Entonces charlamos con él y vamos a presentar algo de su trabajo, y vamos a presentar también mucho de lo que cree y piensa. Ese es el próximo lunes, lo van a estar disfrutando aquí en este canal. Así que les pido que compartan, le pongan campanita y estén atentos a lo que voy a ir publicando para nuestro beneplácito. ¿Sale? ¿Qué más podríamos comentar ya del dibujo? Platicando sobre estos materiales, ¿no?, que se fueron consolidando, la mayoría en polvos, pigmentos y minas o puntas que se comprimían para poder comercializarse y hacerse de herramientas. Pues poco a poco, ya para años muy recientes, ahí en el siglo XX, algunos del siglo XX es lejísimos, pero no estaba tan lejos, siglo XX, pues artistas de mucho renombre, como lo fueron Pablo Picasso, Jackson Pollock, Henri Matisse, Robert Rauschenberg, pues fueron artistas que hicieron del dibujo algo distinto. ¿Por qué? ¿Por qué menciono a ellos? Porque construían sus obras a través de artes mucho más complejos, tratando de mostrar emociones, tratando de mostrar ya no solamente situaciones, sino temperamentos, tonos que subieron de complejidad del dibujo. Entonces, el siglo XX, desde mi perspectiva, junto con el 17 y 18 que fueron fortaleciendo el uso del dibujo, para mí el siglo XX pues transforma todo en un mar, en un océano de posibilidades mucho más profundas. Perdón ahí los gritillos, es que la verdad no tengo dónde grabar, pero ya voy a tener mi estudio, se los prometo, para que no tengan que escuchar los escándalos que hay aquí. En fin, me distraje un poco, disculpen. Ahorita lo que voy haciendo en el dibujo es
improvisar algunas sombras pensando en la anatomía. Se dieron cuenta, geometricé muchas partes del mismo. Para los que están escuchando, estoy dibujando un rostro de un centinela, de un humano muy rígido. Si esto lo hiciera Pollock, pues no haría un trazos así, ¿verdad? Él haría unas manchas más importantes. Y a destacar de esta técnica del carboncillo, pues es una técnica también bastante antigua. ¿Cómo se descubre el carbón? Pues bueno, muy simple. En momentos donde había incendios, nuestras civilizaciones muy antiguas y estas pequeñas tribus que encontraban árboles quemados, descubrieron que estos árboles les quemaban los pies, y al quemarles los pies o molestar todavía el calor o la temperatura que tenían, se percataron que sus pies quedaban manchados de una especie de polvo negro, y este polvo, al tocarlo, se les impregnaba en las manos, y por consecuencia, en donde fuera que tocaran, el polvo manchaba. Poco a poco, y haciéndose cada vez más constante y más continuo esto de encontrar carbón y madera quemada, consiguieron hacer uso del fuego y también consiguieron hacer uso de este carbón vegetal que mancha y sirve para dibujar, pero tenía la desventaja de que se puede borrar con agua, ¿sale? Entonces, al borrarse con agua, pues muchos de los trazos que hacían se perdían, ¿sale? De ahí el origen del carbón. ¿Por qué lo seguimos usando? ¿Por qué sigue siendo como una técnica tan común en nuestro trabajar? Pues por esa conexión con nuestros antepasados. Creo yo que esa conexión que está intrínseca entre lo que somos y lo que fuimos se queda para siempre, y de alguna manera nos obliga o por así decirlo nos acerca a esos momentos que vivimos hace mucho tiempo atrás, y que ahora podemos recrearlo quizá de manera recreativa o con fines de entretenimiento, y en algunos casos de forma profesional, ¿no? Una técnica muy controlable, muy amigable. El carbón tiene esta virtud de que con trazos muy suaves puedes dejar una marca bastante sólida, y eso para muchos artistas pues es ideal, porque puedes trabajar más matices de sombra, más matices de luz. Y aquí viene otro punto que me gusta recordar sobre la historia del dibujo, y es que de alguna manera el posmodernismo lo construyó o lo forjó como un espacio de negar o de, por así decirlo, contraponerse a ideas preconcebidas, ¿no? Si ustedes recuerdan o piensan, el posmodernismo pues es esta idea de que todo es mentira, no existe una verdad y ninguna verdad es verdadera. Entonces el dibujo le da esa oportunidad al posmodernismo de viajar en esta perpetua negación del todo, de una manera cuidada y de una manera pues concreta. A la fecha, pues esto va a ir variando, y seguramente en el futuro esto va a ser muy diferente. El dibujo va a ir cobrando distintos caminos y distintas utilidades y funciones, pero creo yo que como un espacio de discernimiento y de esparcimiento, el dibujo siempre va a tener cabida en nuestras vidas. Ahora, desafortunadamente para algunos y afortunadamente para otros, se está desarrollando la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial técnicamente tiene la capacidad de dibujar como lo hacemos nosotros o mejor. Lo único que no tiene es la capacidad de tener ganas de dibujar, ¿sale? Entonces mi recomendación para todos los que están viendo este video y que están dibujando conmigo quizá, y para los que están escuchando este podcast, es que
Lo único que nos separa de las máquinas es la iniciativa que tenemos de hacer y de crear. Las máquinas nos van a superar en todo. Su manera de aprender es mucho más rápida, más sólida, son mucho más inteligentes porque pueden autorrepararse y pueden aprender a velocidades muy rápidas. Pero lo que no tienen y probablemente nunca van a tener es iniciativa. Ahora muchos de nosotros tampoco la tenemos, pero bueno, yo los invito a tener un poco de iniciativa para dibujar, tomar un lápiz, comprarse un lapicito Derwent y intentar plasmar algunos trazos. Yo aquí plasmé posiblemente un sentimiento de furia, un sentimiento de molestia. Ustedes quizá hayan hecho algo mucho más lindo y más amigable. Hasta ahí mi reporte, amigos, de este segundo capítulo de podcast. Espero que les guste este formato que es diferente, este formato que pretendo mantener. Ya me dirán ustedes cuál les gusta más, si son las entrevistas, los invitados, si son esta parte de dibujando y platicando, o sea creando, creyendo, creando y contando historias. Ya les compartí un poquito de lo que es la historia del dibujo. Es mucho más extensa, más entretenida. Si ustedes pueden indagar y sacar más datos interesantes, pues estaría padre verlo en la cajita de comentarios. ¿Sale? Muchas gracias, amigos, por acompañarme en este segundo capítulo. Yo sé que para algunos esto les está gustando bastante y se los agradezco. Y para los que todavía no se animan a suscribirse y todavía no los convenzo, denme la oportunidad de ser parte de su momento en la semana, un pedacito de lunes, 20 minutitos de lunes, regálenme para conocer las locuras que traemos en la cabeza. Muchas gracias, suscríbanse al canal y compartan. Nos vemos el próximo lunes con nuestro primer invitado. El tema es creatividad contra creatividad, el arte y su función dentro de la sociedad. Seguramente les va a gustar, quedó muy padre y pues nada, que todo vaya muy muy bien. Hasta la próxima. Obviamente yo voy a seguir dibujando un ratito porque esto no ha quedado. Algo que ya en el podcast no va a estar, pero aquí en el video de YouTube sí, es esta posibilidad de difuminar el carbón, ¿no? Esto lo van a ver en pantalla con un trozo de papel. Quiero que observen cómo difumino algunas de las líneas. Con la finalidad de que se vea mucho más integrado el dibujo. Si en algún punto ustedes pierden detalle que dicen, híjole, me gustaba más cómo se veía con puras rayas, podemos agregar algunas de manera posterior a este difuminado. Ahí está